ligamento parodontal. Las funciones del ligamento parodontal estamos estableciéndolas en base a los elementos histológicos que él contiene. Y por supuesto que se habló de la función física o de soporte. Las otras funciones, que es la generativa, o formativa, la nutritiva y la sensitiva, en sí no tienen imágenes que ofrecer para poder describirlas a ellas, pero no significa que no podamos entender cómo son llevadas a efecto y por quién son llevadas a efecto. La que nos tomó más tiempo para describir, por supuesto, fue la de la función de soporte o de sostén, las cargas oclusales y el accionar que tienen sobre las fibras principales o fibras parodontales, y cómo es el efecto de una fuerza en sentido longitudinal y a la vez cómo se va modificando incluso la posición de la pieza dentaria cuando esa fuerza puede ir incrementándose a hacer y obligar a que el diente pueda sufrir una inclinación hacia mestial o hacia distal, a vestibular o a lingual, la cual se mencionan los dos efectos, uno dentro del ligamento parodontal, otro dentro de lo que sería el hueso alveolar, permitiendo la apertura ligera de las tablas para poder permitir el acomodo de la raíz dentro de él mismo, o sea, del alveolo, y obviamente absorbiendo la fuerza que está transformada en tensión sobre de él por parte de la raíz. Se habló en esa función de soporte o de sostén, los grosores del ligamento parodontal, dependiendo obviamente uno de la función y otro de sus movimientos normal. La función en cuestión de movilidad normal dentro del alveolo, nos está hablando de un grosor que se describió como un adelgazamiento de él por todas sus caras a nivel de la unión del tercio medio con el tercio apical, que es donde se encuentra el pulcro o eje de rotación. Y se habló de una migración mesial fisiológica que hace que en cuestión de movimiento hacia el mesial acortar a distancia ligamento entre el cemento y obviamente la pared alveolar. Con ello entendemos que el grosor del ligamento parodontal será más delgado por esa cara y un poquito más grueso por la porción distal, que es de donde se está retirando la pieza dentaria. Pero como se menciona, es un proceso fisiológico normal, entonces no hay alteración que nosotros registramos malestar alguno. Se habló también del grosor del ligamento parodontal derivado de la fuerza que se están recibiendo. Se habló de la oclusión o función normal y dijimos que establecemos nosotros que sabemos de la capacidad de adaptación de fuerzas oclusales precisamente porque no registramos nosotros ninguna molestia al triturar alimentos de consistencia fibrosa. Eso nos da idea a nosotros del equilibrio que existe entre el número de haces fibrosos y su diámetro. Es esa capacidad de absorción de las cargas oclusales. Y se habló en cuestión de función los extremos. Una función exagerada llamada trauma de oclusión o hiperfunción, y naturalmente lo que se refiere a la atrofia por desuso o la hipofunción, de las cuales desde el punto de vista clínico dijimos que la única notable lógicamente va a ser la hiperfunción. Notable, clínico, doctor, doctora, porque estamos hablando del ligamento parodontal y sus estructuras de soporte. Acuérdense que se les hizo esa observación. En una hipofunción, no tengo reportes en tejido, en soporte profundo de la pieza dentaria. Ahí se les recalcó
pues sí, no se quejará la pieza dentaria, pero lógicamente no se quejará ligamento, no se quejará cemento, ni mucho menos un hueso alveolar. Pero recuerde que es la encía la que sufre la falta de uso, porque el epitelio externo requiere de ese accionar para que él pueda estar en la calidad de su grosor en su capa más externa, que es la capa de queratina. Y decíamos, si hablo de estructura profunda de soporte, en una hipofunción ellos no me la reportan, sino que eso se nota radiográficamente. Y pues lógicamente vimos de alguna manera la imagen radiográfica en la cual nosotros vemos cómo se pierde la nitidez de las áreas que corresponden a la raíz o al esmalte o bien a la dentina radicular, que a veces también se nos pierde con la imagen de lo que es la cavidad pulpar, o sea, no tengo yo esa definición de poder identificar. En cuestión de la hiperfunción, dijimos, es una cosa diferente, porque la hiperfunción, como es una desorganización del ligamento parodontal por una exigencia de soportar cargas oclusales que no disminuyen en lo absoluto, entonces, desde el punto de vista clínico, se manifiesta la movilidad dentaria y por supuesto, se está manifestando el dolor, porque ya dijimos que esas terminaciones nerviosas del tipo de la propiocepción que tiene el ligamento parodontal, todo lo que no sea aceptable en cargo oclusal, se despierta síntoma dolor. Eso fue lo que se vio en cuestiones de la función físico de soporte, todo lo que conlleva el accionar de las fibras de este ligamento parodontal, y que de alguna manera fue donde tuvimos un poco de más idea, ya que pudimos ver imágenes referente precisamente a lo que son la hiperfunción y la hipofunción. Los otros tres actividades que tiene, las otras tres actividades que tiene el ligamento parodontal, en primer lugar, pues se tiene la función formativa o generativa. Doctora, recuerda que siempre se te ha dicho que el ligamento parodontal actúa como una matriz. Entonces, de acuerdo a las exigencias de la pieza dentaria para su correcto funcionamiento, él dispondrá de los elementos necesarios para satisfacer esa demanda. Tantos cementoblastos, tantos osteoblastos, tantos osteoclastos y obviamente sus propios elementos, con la finalidad de que las cargas oclusales sean bien recibidas y obviamente se permita la función de masticación. Así que en ese sentido, esa función formativa está llevada precisamente por esos elementos celulares que volvemos a recalcar, cementoblasto, osteoblasto y osteoclasto están dentro del ligamento parodontal, pero están adyacentes a las superficies donde desempeñan la función. Cementoblasto, cerca del cemento. Osteoblasto, osteoclasto, cerca de la superficie ósea. Obviamente el fibroblasto se encuentra distribuido a todo lo largo de ese ligamento parodontal, como igual lo hace en el tejido gingival. Esa es la función que tiene gracias al contenido de sus células, una función formativa, que todo el tiempo haya armonía entre estructuras de soporte del diente en relación obviamente hacia él para que él pueda desempeñar funciones. También recuerden que si se me enferma el parodonto, pues lógicamente esta pieza dentaria no va a poder ejercer dichas funciones. La otra función que ejerce el ligamento parodontal es lo referente a la función nutritiva. Se mencionaron 3 fuentes de irrigación. Esas fuentes de irrigación me están asegurando que se nutra, obviamente, el mismo, en cierta manera, hacia el hueso alveolar, lo que ya me habíamos mencionado. El hecho de que él se comunique al hueso alveolar a través de las estructuras o las perforaciones que presenta en su superficie y comparten vasos y nervios, ya sea que entren o salgan del ligamento hacia el hueso y viceversa. Así que, por lo tanto, la nutrición está asegurada por esas 3 fuentes sanguíneas. En cierta manera,
se consideraría que el cemento es avascular por ser uno de los tejidos calcificados. No tan calcificado se ha mencionado que obviamente dentina, por decirlo así, mucho menos que el esmalte. Pero hay que recordar que el ligamento parodontal dijo que sus extremos de sus fibras quedan atrapadas en las capas de cemento y de hueso alveolar para que mantenga segura su inserción. Por eso en ocasiones se menciona que también hay irrigación hacia esas partes del cemento donde se encuentran los núcleos vivos de las fibras del ligamento parodontal, que son las fibras de Sharpe. Y también obviamente lo entenderemos porque cuando tenemos enfermedad parodontal, pues el cemento es el tejido por parte de la pieza dentaria que por supuesto más rápidamente se va a destruir y permite con mayor facilidad el avance de la enfermedad parodontal. La otra función, la función sensitiva o función de defensa. En este caso se recuerdan las terminaciones nerviosas, esas terminaciones o filetes nerviosos que tienen el mismo origen, que son los nervios alveolares. Nada más que unos corren entre los alveolos y se van a anastomosar con los que ya tendrán la encía en el momento que salgan a través de la cresta ósea. O en su defecto también siguen el camino para aquellas arterias que son lanzadas transversalmente para ir a comunicarse con los vasos ya existentes en ligamento parodontal. Entonces ya sabemos que cada arteriola va acompañada de su vénula y va acompañada de su terminación nerviosa. Así que los nervios también llegan por ese camino hacia el ligamento parodontal, donde obviamente se van a unir con los ya presentes en él. Los otros filetes nerviosos que están mencionados, que también derivan de los nervios alveolares, son los que van a entrar al diente por el foramen apical, acompañando al paquete vasculonervioso. Y de ahí van a dar los filetes que van a inervar la porción apical del ligamento parodontal y se van a extender en sentido longitudinal a lo largo de él para obviamente salir a la porción más alta de la encía marginal. Así que por ese sentido, a lo que quiero llegar es lo siguiente. Las terminaciones nerviosas que presenta el ligamento parodontal son del tipo de la propiocepción. Si recordamos, nosotros tenemos terminaciones nerviosas que le llaman interoceptores, que son gobernadas por el sistema nervioso autónomo. Lógicamente, al ser autónomo no significa que yo lo voy a manejar a voluntad, por supuesto que no. De ahí que la sensación de hambre, pues me va a dar, que no coma es otra cosa, pero está el estímulo. Yo no dije a estas horas me va a dar hambre, no, sino lo que registra nuestro sistema, nuestro organismo según su necesidad, registrará y demandará obviamente el que se obtenga en lo que se busca en ese momento, en eso de que yo no puedo gobernar. Sensación de sed, por supuesto que por consecuencia. Y están las otras terminaciones que les llaman del tipo de los exteroceptores, que son los que nos mantienen en contacto con nuestro medio ambiente. De ahí nosotros, obviamente, tenemos el sentido del tacto, oímos, vemos, y por supuesto que en ese caso, pues, si no quiere oír, pues ya sabrá que tendrá que ser oídos sordos en un momento determinado. Pero el otro tipo, que es el de la propiocepción, esas terminaciones nerviosas se encuentran en abundancia en todas las articulaciones, en los tendones musculares, en los huesos musculares. Por lo tanto, nosotros tenemos, cuando se está accionando a ellos, nosotros tenemos idea de la dirección de la fuerza o del movimiento, la intensidad de la fuerza, la intensidad del movimiento. Y lógicamente,
como tanto el diente como el ligamento y el hueso alveolar se entiende que hacen una articulación. Entonces, las terminaciones nerviosas del tipo de la propiocepción son las que se encuentran en la abundancia en ese tejido, el ligamento. Así que por lo tanto nosotros tenemos una sensación exquisita de la dureza de los alimentos. Tenemos una memoria neurofisiológica de al estar triturando el alimento y sentir su consistencia, sí mismo se está imprimiendo la fuerza para poder, obviamente, triturar dichos alimentos, todo con capacidad de absorción de esas cargas oclusales. Y cuando se rebasan esas cargas oclusales, entonces se despierta el síntoma dolor. Es la manera en cómo responderá el ligamento parodontal cuando las fuerzas oclusales rebasen su capacidad de absorción. Obviamente, deseamos un ejemplo más o menos para poder entender esta situación. Decíamos es cuando una esquirla de hueso probablemente se consume carne de esa que pican ahí en madera, los taquitos de cabeza de perro, no, no es cierto. Cuando están triturando así que fileteando la carne, pudiera ser que o bien es una esquirla de hueso, o bien, obviamente puede ser una viruta de la madera que se va mezclando entre dicho alimento, de tal suerte que cuando usted entra en función de masticación, si no detecta a tiempo esas partes mencionadas, es posible que nosotros podamos ocluir y morder. Lógicamente, como es duro, va a rebasar su capacidad de la absorción de fuerza oclusal, y esto le va a despertar el dolor y automáticamente usted va a hacer apertura bucal. Eso es aliviar la oclusión. Y nosotros estamos haciendo alusión a este tipo de terminaciones nerviosas del tipo de la propiocepción, doctor, doctora, porque nos va a servir de diagnóstico diferencial para cuando nosotros hablemos de la sintomatología de un absceso parodontal y la sintomatología que me presenta el absceso perioapical en su fase aguda, porque se parecen, tienen mucho parecido y lógicamente pudiéramos confundirnos nosotros en cuestión de diagnóstico. Y lo que le va a servir a usted para ello, precisamente, son las pruebas de la vitalidad de la pieza dentaria. Si aplica frío, si aplica calor, una enfermedad parodontal jamás te va a responder ante la presencia de esos estímulos. En cambio, si tengo el problema pulpar, entonces ya dependiendo de la enfermedad de la cual se trate, entonces sí nosotros podemos obviamente registrar incremento en el dolor. Eso será todo lo referente, doctor, doctora, a el tema de ligamento parodontal. No sé si tengas dudas, tengas preguntas, o qué pasa. No pasa nada. Mira, la cuestión de mandarles las notas por anticipado, es precisamente para que ustedes den una leída previa, o si no han leído previamente, entonces que me vayan siguiendo, porque prácticamente si ustedes ven
las notas están casi correspondiendo con lo que se plasma en la presentación. Y por supuesto, pues sí tienen razón, no creen que es muy, muy cómodo estar aquí uno sentado, nada más bla, 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 que es muy diferente en una clase presencial porque obviamente trabajamos, aparte de la presentación, pues se trabaja el pintarrón, obviamente, y la participación por parte de ustedes. Nadie venimos con un conocimiento completo, doctor, doctora, por lo tanto no tenemos por qué sentir pena por preguntar algún punto o detalle que les interese, obviamente, extenderse en lo particular. Les hago la observación así porque me han preguntado que en caso de los exámenes, ¿en qué me baso? Los exámenes que se puedan hacer se basan en las notas. Dijo otro de sus compañeros, aquí en la plática que tenemos, pues salen más detalles, pero esos detalles, por ejemplo, yo no les voy a preguntar en qué consisten las terminaciones o qué tipo de terminaciones me permite registrar los interoceptores. Eso yo no se los voy a preguntar en una clase, a pesar de que se los estoy mencionando aquí. Lo que sí te puedo preguntar en un examen es precisamente que me digas qué tipo de terminaciones nerviosas tiene el ligamento parodontal, que obviamente tendrías que hablar de los propioceptores. Y con eso es entendible. No podemos preguntar todo lo que se habla aquí, porque recuerden que nosotros estamos tratando de tener las bases más firmes, con un conocimiento firme, aunque sea pequeño, pero firme, que me permita obviamente identificar el buen funcionamiento de un parodonto y lógicamente poder comprender las enfermedades de tipo inflamatorio, que son las que más vamos a manejar. Y precisamente hace rato pensaba, dije, voy a tener que hablar como el presidente de la República para, cuando los temas son pequeños. Por ejemplo, el tema de cemento es un tema corto, que normalmente en una sola clase en una sola hora se puede terminar. Pero precisamente como no quiero que lleven ese ritmo tan acalorado, ni ahora sí acarreado más bien, entonces fue que hice ahorita esta introducción un poquito más larga, la introducción de que fue un pequeño recordatorio de la función física del ligamento parodontal, sus estructuras histológicas y la función que ellas desempeñan para que el ligamento parodontal le podamos identificar el resto de actividad. Por eso, así que no sé, pero no les dé pena preguntar. Al contrario, es bueno saber que están ahí y no que ya se fueron a comer y nomás me quedé yo aquí con la persona que tiene dudas. No, pero aquí estamos, solo que no Aquí queremos. estamos, doctora. Sí, doctora, aquí estamos. Aquí andamos al 100. Sí, dale uno más que... No, Alejo, ya estoy consciente, le digo porque estuvimos recibiendo el curso de capacitación precisamente para estas plataformas. Pero lógicamente igual tengo compañeros que obviamente son la excelencia en el uso de estas herramientas de trabajo, o sea, las virtuales, y uno que apenas va empezando y de repente intervienen, es que yo hago esto, es que yo hago lo otro. Y ¿saben qué? Pues muchas veces lo que hacía era, ay, en lo que termina de platicar esta persona, voy a tomarme un café. Y así también es entendible, doctores, doctoras, de que igual se puedan levantar ustedes un momento, quizá, o estar atentos, obviamente, a lo que estamos diciendo, que llegado el momento principal, esperemos a principios de año ya estamos en clases presenciales
y, por supuesto, poder trabajar. Las líneas que me presentan aquí sobre la presentación es porque usted quiere que ya empiece el tema de cemento. Porque yo no le estoy poniendo ninguna línea, ninguna observación. Y precisamente es a lo que me refiero. Sí nos dieron información referente a los jóvenes que tienen gran habilidad para las cuestiones de la tecnología. Le decía otra sección, le dije, miren, si yo no sé mucho, compréndanme, porque yo les comprendo a ustedes que no saben mucho de periodoncia, por decirlo así. Entonces ahí vamos, a la par, tranquilos, tratando, ustedes se aguantan en lo que aprendo bien, y obviamente a cambio les estoy dando la información sobre la asignatura periodoncia, en este caso de esta hora. Bien, entonces empecemos cemento, si no tienen otra pregunta. No. ¿No hay preguntas? No, doctora, de mi parte No, no. doctora, todo bien. Todo perfecto, doctora, gracias. Bueno, vamos a dar la introducción de cemento con la finalidad de poder terminarlo el día de mañana. Cemento. El cemento es el tejido derivado del mesodermo, lógicamente, como se había mencionado en un principio. Es un tejido mineralizado, no tan calcificado, como lo es obviamente la dentina y obviamente el esmalte. Él lo vamos a encontrar rodeando la raíz anatómica de la pieza dentaria. Es la ubicación del cemento. Y su función principal es servir de anclaje a las fibras del ligamento parodontal. Algunas veces mencionan que dicen que protege a la dentina radicular o protege a la raíz. No, doctoras, el cemento no tiene esa función. La función que tiene el cemento es servir de anclaje a las fibras del ligamento parodontal. Así que por lo tanto, nosotros aquí lo que estamos viendo es un corte histológico de lo que será un germen dentario y vemos la que es, obviamente, es el molde de lo que es la raíz futura. Esta es la vaina epitelial de Herwin. La bibliografía menciona que este tejido conjuntivo que está rodeando al germen dentario en sus procesos de modificación se diferencian tres zonas. Una zona interna porque se acerca, pues me voy a referir específicamente a la vaina epitelial de Herwin. La zona interna que se acerca a esa superficie, una zona intermedia y una zona externa. La zona interna, tejido conjuntivo, diferenciará las células llamadas cementoblastos. En la parte intermedia se diferenciarán los fibroblastos y en la parte más externa se van a empezar a diferenciar los osteoblastos. O sea que esto está sucediendo cuando la pieza dentaria empieza obviamente su erupción y conforme va aflorando a cavidad bucal y que se va calcificando la dentina radicular, se registra la necesidad de anclar el diente. Por lo tanto, este sería el proceso de la cementogénesis, en el cual al diferenciarse los cementoblastos, fibroblastos por este lado, el osteoblasto por el lado que le corresponde, vamos a empezar a acercarse hacia la vaina epitelial. Recuerden que se mencionó que emiten como pseudópodos para poder moverse y acercarse a esa vaina epitelial. Al acercarse a la vaina epitelial, los pseudópodos se clavan para que se rompa la continuidad de dicha vaina y el poder acomodarse sobre la superficie de la dentina
que ya está calcificada, en vías de calcificación. Estos cementoblastos se depositan en capas. Ellos están sintetizando su propio material orgánico, que obviamente es el compuesto del colágeno. Y a la vez, una vez que hacen eso, van a incorporar lo que sería su matriz inorgánica, o sea, van a sintetizar también las sales minerales para poder incorporarlas. Esas sales minerales las acomodan en derredor de él, o sea, se va llenando o se va minerales estos cementoblastos, que en un principio mantienen comunicación con el cementoblasto del siguiente. Ellos ocupan un espacio que se llaman lagunas. Mencionamos que se están formando también los fibroblastos, entonces se están formando las fibritas del ligamento parodontal. Estas fibritas van a ser lanzadas obviamente hacia la superficie dentinaria que está calcificándose y se van a meter entre célula y célula, o sea, entre cementoblasto y cementoblasto, se van a incluir ellas en esos espacios entre célula y célula, ahí van las fibrillas. Cuando el cementoblasto deposita las sales minerales en su derredor, también lo hace encima de las terminaciones de esas fibras que se metieron entre cada uno de ellos. Y lógicamente cuando se calcifica esa capa de cementoblasto depositados, se deposita esa capa al incorporar sales minerales, las terminaciones de las fibras del ligamento parodontal también quedan calcificadas en su espesor. Eso lo manejamos el ligamento parodontal y se les dijo, esos extremos de las fibras del ligamento parodontal que quedan atrapadas en las capas calcificadas del cemento es lo que asegura el anclaje del ligamento parodontal hacia el diente. Y obviamente lo mismo sucede, pero en el hueso alveolar. Así que es la manera en cómo se asegura el anclaje del ligamento parodontal y la unión del diente hacia el hueso alveolar. Esas fibrillas atrapadas, esas fibrillas calcificadas, recuerden que son las fibras de Sharpe. Y es lo que sucede cuando las primeras capas de cemento se empiezan poco a poco a calcificar. Así que por lo tanto, una vez que inicia esa calcificación de esas primeras capas, pues por consecuencia irán poco a poco aumentando el grosor del cemento, que no va a ser tan visible ni mucho menos visto en radiografía. Siendo así, entonces nosotros vemos que el cemento va a ser más grueso en la porción apical y se va a ir adelgazando hasta terminar como a filo de cuchillo en la unión amelocementaria. Nosotros hablamos de la unión amelocementaria, doctores, doctoras, más que nada por la importancia clínica que se tiene. Importancia clínica cuando nosotros realizamos el tratamiento del detartraje, que es la eliminación del sarro, y obviamente realizamos el curetaje, que es el alisado de la superficie radicular cuando queremos una nueva reinserción de la encía. Y necesitamos considerar las relaciones de unión, cómo termina el cemento con el esmalte. Y todo va en relación precisamente también a la vaina epitelial de Hervey. El ligamento se mencionaron como remanentes, o sea, sobrantes. ¿Qué puede pasar en un momento determinado? Esta relación de unión, que es la más frecuente, estamos viendo que el cemento cubre al esmalte. Se dice que en cierta manera las células epiteliales de esa vaina que están a este nivel pudieran sufrir una transformación en cementoblasto. Y al adquirir la habilidad del cementoblasto,
hace que, obviamente, forme parte de la actividad de los otros naturales y harán que el cemento cubra al esmalte. Ese es un porcentaje alto, más o menos se manejan como un 60% de los casos. Hay otra relación de unión que terminan en punta o en pico. Tanto el cemento y el esmalte terminan en un solo punto. Esto puede suceder cuando la vaina epitelial de Herwin desaparece por completo. Y este caso me ocupa un 30% de posibilidades. Tenemos un 5% para estas dos. Cuando el esmalte cubre el cemento, se dice que probablemente las células epiteliales remanentes puedan sufrir la influencia de la cutícula del esmalte y obviamente tomarse o transformarse como ameloblasto. Y si se transforma en ameloblasto, entonces lo que va a hacer es formar parte del esmalte, pero me cubrirá al cemento. Este otro porcentaje, 5%, es cuando la vaina epitelial permanece en su sitio, o sea, el resto de la vaina epitelial no se eliminó en esta porción. Esto impide que el cementoblasto se acomode sobre la dentina. Por lo tanto, ahí no va a haber cemento y voy a tener un espacio libre de él y tengo dentina expuesta. En este caso, las personas se van a quejar de sensibilidad en los cuellos de los dientes. Y decíamos nosotros, por eso es importancia clínica. Cuando nosotros estamos en tratamiento, normalmente trabajamos subgingival. Al trabajar subgingival, queremos quitar el sarro, obviamente, y nosotros buscamos la base del sarro con el filo del instrumento. Cuando lo sentimos, lo que hacemos es jalar. Y vamos a suponer que no tenga cemento, que no tenga sarro, que tenga esta relación de unión. Lógicamente, si tengo esa relación de unión y aquí, este es el tope del esmalte, pues si agarro mi instrumento y agarro aquí esta porción, voy a sentir que me opone resistencia y al oponerme resistencia voy a jalar. Y al jalar puedo fracturar el esmalte. Ese es un cuidado que obviamente, y es un riesgo que podemos tener. En este otro puede suceder lo mismo, pero más preocupante es porque está la dentina expuesta. Y si nosotros estamos talle y talle queriendo quitar el supuesto sarro por la traba que me hace el esmalte, entonces aquí lo que puedo hacer es estar erosionando. Estoy haciendo una abrasión, estoy haciendo un socavado sobre la raíz que obviamente me impedirá alisar por completo esa raíz y aparte puedo fracturar el esmalte. Así que por lo tanto nosotros tenemos que tener en mente este tipo de relaciones de unión cuando trabajemos clínica, doctores, que así como vamos, pues yo espero que sí lo logremos, porque la teoría la podemos terminar muy pronto. Le voy a dejar aquí porque si no me voy a quedar hablando sola y ustedes los dejo también así, abandonados. Les veo mañana. Sí, doctora. Sí, Hasta sí, mañana, doctora, doctora. Doctora, está bien. Sí, Doctora, gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. Gracias, doctora. Hasta mañana. Mañana.